Un toro que estaba condenado al matadero salva al nieto del granjero de un ataque mortal de un águila hambrienta, y eso cambia su vida para siempre. Antes de comenzar la historia, comenta aquí abajo desde qué ciudad estás viendo este video. No olvides suscribirte al canal y dejar tu like. Buena historia a todos. En las escarpadas montañas de Ronda, donde el viento susurraba secretos entre los olivos centenarios, se alzaba la finca Los Riscos, propiedad de Ignacio Ferrer. Era un lugar tan imponente como su dueño, un ganadero de toros bravos conocido en toda Andalucía por su ojo certero para el ganado y su corazón endurecido por los desengaños de la vida. Ignacio administraba su finca con mano firme y mirada desconfiada. Sus trabajadores le respetaban, pero también le temían. Su silencio era más intimidante que cualquier reprimenda, y sus decisiones inapelables como sentencias grabadas en piedra. Entre todos los animales de su ganadería, había uno que despertaba en él una inquietud especial: Tormenta, un imponente toro negro de ojos penetrantes. Aquel animal no era como los demás, no embestía contra las vallas, ni bramaba con furia cuando los vaqueros se acercaban. En lugar de eso, permanecía siempre en un rincón de su corral, observando todo con una intensidad desconcertante, como si entendiera cada palabra, cada gesto, cada intención de quienes le rodeaban. «Ese toro tiene algo raro», murmuraba Ignacio mientras lo observaba desde la distancia. «No me gusta cómo mira, como si supiera algo que nosotros no sabemos». Durante 7 años, Ignacio mantuvo una relación de recelo con Tormenta. Aunque el animal nunca había mostrado signos de agresividad injustificada, su comportamiento silencioso y observador le resultaba inquietante. Era como tener un juez mudo constantemente evaluándole, y esa sensación le irritaba profundamente. Una tarde de primavera, mientras el sol doraba los campos de trigo que rodeaban la finca, Ignacio tomó una decisión. «Mañana cargaremos a Tormenta con el resto del ganado para el matadero», anunció a Manuel, su capataz de confianza. «¿Estás seguro, don Ignacio? Es un ejemplar extraordinario. Podríamos venderlo a otra ganadería por un buen precio», sugirió Manuel, sorprendido por la decisión. «No quiero que esté en ninguna parte. Ya he esperado demasiado tiempo», respondió Ignacio con la mirada fija en el horizonte, donde las montañas de Ronda se recortaban contra el cielo rojizo del atardecer. Lo que Ignacio no confesó a nadie era que cada vez que miraba a Tormenta, sentía que el animal podía ver a través de la coraza que había construido alrededor de su corazón. Era como si aquellos ojos oscuros pudieran penetrar en los recovecos más profundos de su alma, donde guardaba no solo sus secretos, sino también sus remordimientos. Esa misma noche, mientras Ignacio revisaba los preparativos para el embarque del día siguiente, sonó el teléfono de la casa principal. Era una llamada que llevaba años esperando y temiendo a partes iguales. La voz al otro lado era la de Elena, su única hija, con quien no hablaba desde hacía más de 2 años. Sus palabras fueron tan inesperadas como desconcertantes. «Papá, estoy en Málaga. Llegaré a Ronda mañana por la mañana y no vengo sola». La mañana amaneció clara y luminosa, como si la naturaleza quisiera burlarse del humor sombrío de Ignacio. Los vaqueros ya habían comenzado a reunir el ganado para el embarque cuando un coche desconocido apareció en el camino de tierra que conducía hasta la casa principal de Los Riscos. Del vehículo descendió Elena, tan hermosa como la recordaba, pero con un rostro más maduro, marcado por experiencias que él desconocía. Y entonces Ignacio vio lo que no esperaba. En sus brazos llevaba un pequeño bulto envuelto en una manta azul. «Buenos días, papá», dijo Elena con una mezcla de nerviosismo y determinación. «Te presento a Lucas, tu nieto. Tiene 10 meses». Ignacio se quedó paralizado, incapaz de articular palabra. Sus ojos iban del rostro de su hija al pequeño, que ahora le devolvía la mirada con unos ojos curiosos y despiertos, tan parecidos a los de su madre, tan parecidos a los de su difunta esposa. «¿Dónde está el padre?», fue lo primero que atinó a preguntar, con la voz más áspera de lo que pretendía. «Eso no importa ahora. Ya no está con nosotros», respondió Elena con una firmeza que demostraba cuánto había cambiado desde la última vez que se vieron.
Aquella discusión terrible que los había separado durante tanto tiempo parecía flotar entre ellos como un fantasma. A regañadientes, Ignacio les invitó a entrar en la casa. La presencia de Elena y el pequeño Lucas alteró la rutina de la finca. Los trabajadores, acostumbrados al silencio y la soledad de su patrón, observaban con curiosidad la escena mientras continuaban con los preparativos para el embarque del ganado. ¿Vas a vender todos esos toros?, preguntó Elena mientras observaba el movimiento desde la ventana de la cocina, con Lucas en sus brazos. «Es mi trabajo», respondió Ignacio secamente, evitando mirar directamente a su nieto, como si temiera que algo en aquella criatura pudiera ablandarle. El reencuentro estaba siendo tan difícil como ambos habían imaginado. Las heridas del pasado seguían abiertas y las palabras se convertían en dagas afiladas incluso cuando pretendían ser inocentes. Sin embargo, había algo en el pequeño Lucas que conseguía, por momentos, disipar la tensión. Su risa inocente, sus balbuceos sin sentido, traían una luz a aquella casa que hacía mucho tiempo que no conocía la alegría. Durante el almuerzo, Elena intentó tender puentes. «La finca sigue siendo tan hermosa como la recordaba. ¿Sigues cuidando tú mismo de los olivos del sur? Manuel se encarga ahora. Yo ya no tengo edad para andar por las pendientes», respondió Ignacio, cediendo ligeramente en su actitud distante. La conversación siguió fluyendo con dificultad, como un arroyo que debe sortear demasiadas piedras. Elena hablaba de su vida en Madrid, de su trabajo como restauradora de arte, de cómo había decidido volver a Andalucía para reconectar con sus raíces. Ignacio escuchaba más que hablaba, asintiendo de vez en cuando, estudiando a su hija como si intentara reconocer en ella a la niña que una vez había sido. Mientras tanto, en los corrales, Tormenta permanecía extrañamente inquieto. El toro negro, normalmente tan sereno, se movía de un lado a otro, como si percibiera que algo estaba a punto de cambiar en el equilibrio de aquel lugar que había sido su hogar durante tantos años. La tarde avanzaba, y con ella, la hora del embarque se acercaba. En la casa, ajenos al destino del toro negro, Elena había dejado a Lucas jugando sobre una manta en el suelo del salón mientras ayudaba a Carmen, el ama de llaves, a preparar un té. Ignacio observaba al pequeño desde su sillón, con una mezcla de fascinación y temor a sentir demasiado. Nadie se percató del momento exacto en que Lucas, fascinado por un rayo de sol que se reflejaba en el suelo de madera, comenzó a gatear fuera del salón. El pequeño, movido por la curiosidad propia de su edad, atravesó el pasillo, encontró la puerta trasera entreabierta y se aventuró hacia el exterior, atraído por el brillo de una pequeña piedra junto al gran olivo que sombreaba el patio. En ese preciso instante, Manuel gritaba órdenes a los vaqueros que intentaban cargar a Tormenta en el camión. El animal, normalmente dócil dentro de su peculiar comportamiento, se resistía con una fuerza inusitada. «Este demonio parece saber que va al matadero», exclamó uno de los hombres frustrado por la resistencia del toro. En lo alto del cielo andaluz, un águila real planeaba en círculos, sus ojos agudos detectando cada movimiento sobre la tierra. El ave de presa, hambrienta después de días de escasez, divisó al pequeño Lucas, vulnerable y solo bajo el olivo, lejos de la protección de los adultos. Era una oportunidad que su instinto depredador no podía ignorar. Dentro de la casa, Elena regresaba al salón con una bandeja de té y pasteles. «¿Dónde está Lucas?», preguntó, dejando caer la bandeja al no ver a su hijo donde lo había dejado. El estruendo alertó a Ignacio, que se levantó de inmediato. «Estaba aquí mismo», exclamó sintiendo una punzada de angustia que hacía décadas no experimentaba. Mientras ambos buscaban desesperadamente dentro de la casa, llamando a Carmen y a los demás empleados para que se unieran a la búsqueda, en el exterior se desencadenaba una secuencia de acontecimientos inesperados. El águila había iniciado su descenso mortal, sus garras extendidas hacia la pequeña figura de Lucas, que, ajeno al peligro, continuaba fascinado con su descubrimiento brillante. Al mismo tiempo, Tormenta, en el corral cercano, levantó la cabeza como si hubiera escuchado una señal imperceptible para los humanos. Sus ojos oscuros se fijaron en la escena que se desarrollaba junto al olivo.
Con una potencia que sorprendió incluso a los vaqueros más experimentados, el toro embistió contra la cerca que lo separaba del patio. La madera crujió y cedió bajo su fuerza descomunal. Tormenta se lanzó a una carrera desenfrenada, pero no en dirección a la libertad que le ofrecían los campos abiertos, sino directamente hacia donde se encontraba Lucas. Manuel, que había sido el primero en advertir la escapada del animal, gritó una advertencia que heló la sangre de todos los presentes. «El toro va hacia la casa. Hay un niño allí». Ignacio y Elena salieron corriendo al escuchar los gritos, justo a tiempo para presenciar la escena más extraordinaria de sus vidas. Tormenta llegó hasta Lucas en el preciso instante en que el águila descendía con sus garras extendidas. En un movimiento que parecía calculado con precisión milimétrica, el toro elevó su testuz y con sus poderosos cuernos interceptó al ave rapaz en pleno vuelo, lanzándola por los aires y alejándola del indefenso niño. El tiempo pareció detenerse. El águila, aturdida pero ilesa, remontó el vuelo y desapareció en el horizonte. Tormenta permaneció inmóvil junto a Lucas, como un centinela vigilante, mientras el pequeño, ajeno al peligro que acababa de eludir, extendía sus manitas hacia el imponente animal, emitiendo risitas de deleite. Elena corrió hacia su hijo, pero Ignacio la detuvo con un gesto, con los ojos fijos en la escena que se desarrollaba ante ellos. Por primera vez, el ganadero comprendía el comportamiento de Tormenta durante todos esos años. No era arrogancia ni desdén lo que había visto en aquellos ojos oscuros, era una sabiduría ancestral, una capacidad de observación y protección que trascendía el entendimiento humano. Lentamente, Ignacio se acercó a donde Tormenta y Lucas compartían ese momento mágico. El toro, al sentir su presencia, giró la cabeza y le miró directamente a los ojos, con aquella misma mirada penetrante que durante años había interpretado como un desafío. Ahora, bajo la luz del atardecer andaluz, Ignacio veía algo completamente distinto en aquellos ojos, un entendimiento que trascendía palabras, una conexión con la esencia misma de la vida. «Me equivoqué contigo, ¿verdad?», murmuró Ignacio, extendiendo una mano temblorosa hacia el animal. Tormenta permaneció inmóvil, permitiendo por primera vez que el ganadero le acariciara el testuz. Luego, con la misma calma con la que había llegado, dio media vuelta y regresó hacia el corral destrozado, como si su misión estuviera cumplida. Elena, que había contenido la respiración durante toda la escena, se acercó y recogió a Lucas en sus brazos, estrechándolo contra su pecho, con lágrimas rodando por sus mejillas. «Cancelad el embarque», ordenó Ignacio a Manuel, que observaba la escena tan asombrado como el resto de los trabajadores. «Tormenta se queda en los riscos, para siempre». Aquella noche, mientras Lucas dormía plácidamente en la antigua cuna que Ignacio había conservado durante todos esos años, padre e hija se sentaron en la terraza que dominaba el valle de Ronda, iluminado por la luna llena. «¿Cómo es posible que un animal tenga ese instinto protector?», preguntó Elena, todavía conmocionada por lo sucedido. «Quizás», reflexionó Ignacio con la mirada perdida en el horizonte, «no somos tan buenos juzgando a los demás como creemos, ni a los animales ni a las personas». Sus palabras flotaron en el aire nocturno, cargadas de un significado que iba más allá de lo ocurrido con Tormenta. Ambos sabían que estaban hablando también de ellos mismos, de los juicios apresurados, de las palabras hirientes que los habían separado durante tanto tiempo. «He pasado 2 años culpándote por no apoyarme cuando dejé la universidad para dedicarme al arte», confesó Elena. «Pero nunca me detuve a pensar que lo hacías porque te preocupabas por mi futuro». «Y yo nunca me paré a escuchar tus razones», admitió Ignacio. «Estaba tan convencido de saber lo que era mejor para ti que no pude ver que ya no eras una niña, sino una mujer capaz de tomar sus propias decisiones». El silencio que siguió no fue incómodo como los anteriores, sino reparador, como la calma después de una tormenta que ha limpiado el aire. Los días siguientes marcaron el comienzo de una nueva etapa en los riscos. Elena decidió prolongar su estancia, estableciéndose temporalmente en la casa familiar mientras restauraba algunas pinturas antiguas de la iglesia de Ronda. Lucas, por su parte, desarrolló una fascinación especial por Tormenta,
a quien llamaba Toro Grande en su incipiente lenguaje. Ignacio, para sorpresa de todos, comenzó a permitir que el pequeño visitara al toro bajo su atenta supervisión. Era extraordinario ver cómo el imponente animal modificaba su comportamiento en presencia del niño, mostrándose gentil y paciente, como si entendiera la fragilidad y la inocencia del pequeño. Con el paso de los meses, Elena decidió quedarse definitivamente en Ronda. Abrió un pequeño taller de restauración en el pueblo que pronto comenzó a recibir encargos importantes. Lucas crecía fuerte y sano, dividiendo su tiempo entre el taller de su madre y la finca de su abuelo, donde Tormenta seguía siendo su guardián silencioso. Los rumores sobre el extraordinario toro que había salvado a un niño de un águila se extendieron por toda la comarca. Algunos hablaban de un milagro, otros de un fenómeno inexplicable. Pero para la familia Ferrer, aquello era simplemente la confirmación de que a veces las conexiones más profundas trascienden las barreras del lenguaje y la especie. Ignacio, que durante tantos años había vivido encerrado en su orgullo y sus prejuicios, aprendió la lección más valiosa de su vida. A veces aquellos que consideramos amenazadores pueden ser nuestros más fieles protectores, y un único instante de valentía puede cambiar el destino de todos para siempre. Gracias por acompañarnos en esta emocionante historia desde las montañas de Ronda. Si las aventuras de Ignacio, Elena, Lucas y el valiente Tormenta han tocado tu corazón, no olvides suscribirte a nuestro canal y dejar tu me gusta en este vídeo. Cada día traemos nuevas historias que exploran las conexiones más profundas entre seres humanos y animales. ¿Qué te ha parecido este relato? ¿Has vivido alguna experiencia extraordinaria con un animal? Cuéntanos en los comentarios. Mañana regresamos con otra historia que te hará reflexionar y emocionarte. Hasta pronto.